Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a la buena lectura, este momento que compartimos en la noche, 9:30 de la noche aquí en Buenos Aires, día frío hoy y prepárense que mañana parece que será más frío todavía. Estamos compartiendo desde anoche este librito, el autor es Ansel Grum y el libro habla nada más y nada menos que el Padre Nuestro, sobre el Padre Nuestro, esta oración que confiamos cada día, cada vez que la rezamos y que nos ponemos en manos de Dios como nuestro Padre, oración que le enseñó el mismo Jesús. Los evangelios así lo narran, lo presentan. Y Ansel Grum, este sacerdote, este religioso, escribe justamente sobre una interpretación de algunos puntos muy importantes de esta oración. Ayer, en la introducción que compartimos y el inicio del capítulo 1, nos hacía pensar, nos llevaba un poco de la mano el autor a darnos cuenta de que al rezar el Padre Nuestro estamos haciendo, o estamos invitados, es un acto de confianza muy grande en Dios como nuestro Padre, a sentirnos plenamente amados por Él como hijas e hijos. Va un poco en consonancia, si bien esta mirada es más espiritual concretamente, pero en consonancia con todos los autores que venimos viendo por otro lado que nos ayudan a ver cómo al verdadero Dios y la mejor imagen de Dios nos la enseña Jesús en los evangelios y principalmente lo presenta como Padre. Así que vamos a continuar, les propongo que podamos continuar. Estoy sincronizando aquí el Facebook para que lo podamos ver también, tanto en el mío personal, del que transmito, como los que lo siguen a través de comunicación parroquial. Así que ahora ya, enseguida, hacemos la lectura. Quiero tenerlo ya sincronizado para que por cualquiera de los dos Facebook que entren puedan compartir la lectura. Empiezo esta lectura de hoy, que todavía estamos en el capítulo 1, con un interesante título, Peligro de privatización de la espiritualidad cristiana. Así le llama Ansel Grum a esto que va a contar. Es interesante, lo voy a leer pausado, es de mucha riqueza, sobre todo nos hace pensar, hace como un llamadito de advertencia o de alarma con caer en una espiritualidad que nos haga girar en torno a nosotros mismos y a buscar sentirnos bien. Quiero estar bien, quiero estar en paz, que no tiene nada de malo, pero no es lo que Jesús propone como solamente eso. La espiritualidad de Jesús avanza a otras cosas y bueno, de eso el Padre Nuestro justamente nos indica cómo y por dónde, y aquí Ansel Grum, el autor que estamos ahora leyendo, nos va a guiar. Peligro de privatización de la espiritualidad cristiana. Por cierto, hoy corremos el peligro de falsificar la espiritualidad, convirtiéndola en una forma narcisista de dar vueltas en torno a nosotros mismos. Lo que importa entonces es solamente sentirse bien. Es una espiritualidad del bienestar. Pero esa espiritualidad es estéril para la sociedad, no tiene ninguna influencia. La privatización del cristianismo, que se presagia en algunos sectores cristianos, contradice al espíritu de Jesús, que se expresa también en el Padre Nuestro. Conozco a personas que han entrado por un camino espiritual para escapar de los conflictos sociales y políticos. Se sirven de ese camino para colocarse por encima de las otras personas, de las que se limitan a vivir superficialmente, pero también de las que se comprometen en pro de los demás. Ken Wilber, un psicólogo estadounidense, opina que el conjunto del panorama espiritual en los Estados Unidos ha sido en los últimos 20 años una mera regresión narcisista, que no ha tenido ninguna repercusión en la vida política. En el Padre Nuestro, Jesús quiere enseñarnos que la mística y la política van unidas,
que la oración del Señor nos capacita para un nuevo modo de actuar, pero también nos provoca a Él. Quien no responde al comportamiento no ha entendido lo que significa orar. Hago una pequeña aclaración de mi parte cuando este autor, Ansel Grum, nos habla de la mística y la política. No pensemos en la cosa chiquita del partidismo. Cuando habla de política, habla de la cosa pública, de intervenir en la sociedad. No está hablando de hacer militancia en uno u otro partido. Este hombre, la mirada es más amplia. Sé porque he leído otras cosas de él, por eso me animo a aclararlo. Continúo con el texto del autor. Pero también vale a la inversa. El Padre Nuestro no es simplemente una provocación al compromiso social. Es también un camino para la experiencia espiritual, la experiencia de que somos hijos e hijas de Dios. Solo si nuestro compromiso en favor de la sociedad viene de esa experiencia espiritual, se convertirá en una bendición para la sociedad. Fíjense, ¿no? Cómo el Padre Nuestro no me lleva solo a aislarme en lo espiritual y alejarme del mundo, pero tampoco me lleva solo al otro extremo de comprometerme solo con cosas sociales. No, es el equilibrio. Por eso repito esto último. Solo si nuestro compromiso en favor de la sociedad viene de la experiencia espiritual, solo así se convertirá en una bendición para la sociedad. Los cristianos no tenemos que limitarnos a vivir el compromiso político. Tenemos que volver una y otra vez a la base sobre la que se asienta nuestro compromiso. Y esta base es la experiencia mística de una especial cercanía a Dios, cercanía que tiene su fundamento en la íntima relación de Jesús con su Padre. Si nuestro compromiso político no es sostenido por la oración, nos desbordará. Un alto dirigente me contaba una vez que estaba comprometido con la ecología y la paz, pero que se encontraba cada vez menos a gusto consigo mismo. Se volvía cada vez más descontento y agresivo. Le faltaba por completo la experiencia espiritual de la oración, ya que se describía como ateo. Seguramente tenía la mentalidad social de Jesús, pero no tenía un lugar y espacio en donde dejarse penetrar por el Espíritu de Jesús. La oración es el lugar en el que nos ponemos en contacto con nuestra fuente interior, desde la cual podemos después comprometernos en favor de este mundo. El evangelista Mateo ha expresado la conexión entre mística y política, no solo colocando el Padre Nuestro en el centro del Sermón de la Montaña, sino también con los capítulos que pone a continuación del Sermón de la Montaña. En ellos describe las obras del Mesías, los 10 milagros realizados por Jesús de modo semejante a Moisés en su camino por el desierto. Jesús no se contenta con mostrarnos un camino para la oración y darnos indicaciones de cómo debemos vivir desde esa oración. Él mismo influye en el mundo. Él mismo lleva a los seres humanos a la libertad y a la vida. Cura sus heridas y fortalece su fe en que Dios los conducirá a la tierra prometida, a la tierra en la que puedan ser de verdad ellos mismos, auténticos y libres. La política tiene que alimentarse de la experiencia mística, pero la mística necesariamente debe desembocar en el compromiso social. Esto lo han demostrado los místicos y místicas de todos los tiempos. Místicas como Hildegarda, Matilde y Gertrudis lucharon siempre por una iglesia más auténtica y un mundo más justo. Y el antiguo secretario general de las Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld, pudo llevar a cabo su compromiso político desde la experiencia de la oración. La oración le daba la fuerza
para comprometerse en favor de otros. Lo ayudaba a obtener claridad interior y a poder conocer así lo que Dios quería de él y lo que quería para este mundo. La interpretación del Padre Nuestro desde el Sermón de la Montaña. Continúo. En este libro quisiera interpretar el Padre Nuestro en un triple sentido, como experiencia mística, pero también como resumen del anuncio de Jesús y sobre todo como explicación del Sermón de la Montaña. Walter Grandman, un exégeta protestante de la religión protestante, ha demostrado, en mi opinión, de modo convincente, que Mateo ordenó todo el Sermón de la Montaña en torno al Padre Nuestro, y que las diversas exigencias del Sermón de la Montaña se corresponden con las peticiones particulares del Padre Nuestro. La petición, santificado sea tu nombre, corresponde a las bienaventuranzas, todas las que menciona Jesús, las tienen presentes: felices los que lloran, los que sufren, los que buscan la paz, los que trabajan por la paz, los que tienen paciencia. Venga tu reino se refiere a nosotros, que debemos ser sal de la tierra y luz del mundo. La petición hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo se concreta en las 6 antítesis con las que Jesús interpreta la voluntad de Dios para nuestro comportamiento. Danos hoy nuestro pan de cada día se explica en relación con el ayuno y la limosna, y con el poema sobre la despreocupación o la confianza en la providencia. Perdónanos nuestras deudas corresponde al no juzguen para no ser juzgados. Y la petición de que Dios no nos conduzca a la tentación se despliega en la advertencia contra los falsos profetas. En todas las peticiones del Padre Nuestro debe hacerse visible la relación con el Sermón de la Montaña y con el mensaje de Jesús. Con la oración del Señor nos introducimos rezando en el Espíritu de Jesús, que para nosotros brilla con la mayor claridad en el Sermón de la Montaña. Mateo ha ubicado el Padre Nuestro no solo en el centro del Sermón de la Montaña, sino también en el centro de su poema didáctico sobre las 3 formas de la piedad judía: la limosna, la oración y el ayuno. Jesús asume estos 3 modos de la espiritualidad judía y pone de manifiesto su íntima conexión. Orar guarda relación con dar limosna. En mi opinión, esto significa que sólo rezamos correctamente en el sentido de Jesús si atendemos también la dimensión social de nuestro ser cristianos. La oración no sustituye el dar limosna. A menudo, la oración nos abre, nos hace disponibles a ayudar al otro, incluso enérgicamente. Y orar guarda relación con ayunar. La oración no consiste solo en breves pensamientos sin consecuencias, sino en un comportamiento a favor del otro, que en el ayuno se hace experimentable corporalmente. Ayunar es orar con todo el cuerpo. Al mismo tiempo, Jesús interioriza la limosna, la oración y el ayuno. No se trata para él de hacer ostentación de piedad. La oración debe tener lugar en lo escondido, en la habitación del propio corazón. Allí, en lo escondido, podemos encontrarnos con el Dios escondido, que se nos muestra, pero que también una y otra vez se sustrae, se nos oculta, como sabe la tradición judía. Pero Dios, que ve lo escondido en nosotros, quiere que su luz resplandeciente entre en todos los abismos de nuestra alma y también en los rincones más ocultos de nuestro corazón. Así tiene lugar la sanación y la transformación. El Padre Nuestro debe resonar en lo oculto de nuestro corazón para adentrarnos
cada vez más profundamente en el fondo de nuestra alma, donde Dios ha establecido su morada. Después de sus ideas sobre lo escondido en la oración, Mateo introduce el Padre Nuestro con la motivación de que los discípulos de Jesús deben rezar de un modo diferente a los paganos. Cuando oren, les dice, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo. En el contexto pagano de Jesús era habitual, usando tantas palabras como fuera posible, obligar en cierto modo a Dios a atender al orante. Y entre los muchos nombres con los que uno se dirigía a la divinidad, se quería acertar también con aquel que fuera adecuado al Dios al que en cada caso se rezaba. El orante esperaba con ello adquirir poder sobre Dios. Detrás está el pensamiento mágico de la coacción por el nombre. La divinidad, al mencionarse su nombre, se ve obligada a actuar, a volverse sumisa a los deseos del ser humano. Esto era lo que se entendía, ¿no? Obviamente que no es lo que Jesús pensaba. Los discípulos de Jesús deben orar de otra manera. No tienen necesidad de decir muchas palabras. No necesitan obligar a Dios, porque Dios es su Padre. Él sabe lo que necesitan. En el Evangelio de Mateo, Jesús enseña a sus discípulos qué deben pedir. Pero la introducción al Padre Nuestro les muestra también cómo ha de ser su oración. Deben rezar con confianza en el amor paternal de Dios. Cuando oren, no deben sentirse bajo presión ni rezar el mayor tiempo posible. Más bien, se trata de orar de todo corazón las pocas palabras que Jesús nos enseña. Con estas palabras, los cristianos expresan ante Dios qué es lo importante en sus vidas. Que venga el reino de Dios y que el ser humano, mediante la cercanía sanadora de Dios, se vuelva sano y entero, íntegro y auténtico, hijo amado o hija amada de Dios. Bien, interesante, ¿no? Hasta aquí. Mañana empezamos el capítulo 2, el Padre Nuestro, y ya se empieza a desglosar la oración. La primera parte es Padre Nuestro que estás en el cielo, así que mañana nos toca compartir eso. Ansel Grum va a escribir detalladamente, de una manera muy amena, como ya creo que lo estamos comprobando, pero con mucha profundidad, con mucha profundidad. Es realmente para disfrutar esta lectura. Y no es un libro largo, así que yo creo que bastante vamos a poder avanzar en el compartir. Interesante los conceptos que afloran de abajo de estas palabras. Nuestro cristianismo y nuestra oración es auténtica cuando el unirme a Dios en oración me lleva al compromiso con el otro. No solo compromiso con el otro, pero tampoco solo oración encerrado. Hay un equilibrio ahí que la buena oración me permite tenerlo. Del amor a Dios y del amor que siento que Dios me tiene, porque me siento hijo en la oración con Él, brota el suficiente amor, energía y fuerza para ir a ayudar a mi hermano o hermana que lo necesita. Bueno, que descansen, que tengan una buena noche y mañana continuamos con la buena lectura, guiados de la mano de este gran autor, de este gran místico de nuestro tiempo, que es Ansel Grum. Que descansen.